por hablar la palabra. Quiero leerte un pasaje de la palabra de Dios en este día y hablarte de al menos 5 lecciones en la escuela de Dios. Y en la palabra, en Éxodo capítulo 4 y capítulo 3. Primero te voy a leerte Éxodo capítulo 3 en el versículo 1 al 6, que dice así la palabra de Dios. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, era sacerdote de Madián. Un día, Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios, que se llama Horeb. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas, es decir, una zarza. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llama, pero no se quemaba. Y dijo, qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto, esa zarza. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba a esa zarza, le gritó, detente, Moisés. Moisés contestó, ¿qué pasa, Señor? Quizás sorprendido, quizás asustado. Dios le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. Luego, esto sería, Dios llama a Moisés, pero en Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26, encontramos allí algo muy importante. La obediencia protege. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dije? ¿Qué es lo que te protege? La obediencia. Cuando hay desobediencia, cuando hay desorden, cuando hay inconstancia, cuando hoy estoy bien, mañana estoy mal, cuando hoy estoy feliz, mañana estoy infeliz, hago infeliz a los demás. Trato mal a los demás, es decir, por mi situación, trato mal a los demás. Y ¿sabe? Esa desobediencia no nos protege. Por eso, cuando uno recibió a Cristo, ya no lo recibió para vivir uno, sino para que Cristo viva en nosotros. No recibimos a Cristo, y escuche bien lo que voy a decirle, si bien es una consecuencia que nosotros seamos felices por tener a Jesús, no recibimos a Jesús para ser feliz, sino para ser salvo. Y en esa salvación, mi tarea, mi trabajo, no es hacerme feliz a mí mismo, porque si no sería un egoísta. El yo estaría entronado en mi corazón antes que el Espíritu Santo. Cuando soy salvo, yo ahora vivo para hacer felices a los demás. Es decir, la mujer tiene que hacer feliz a su marido y a sus hijos. Así como el esposo tratar como vaso frágil y con mucho cuidado a los hijos. Es decir, que la felicidad ya no se centra en mí, sino que se centra en los demás. Los demás yo tengo que hacerles felices, dándole, tratándolo, ayudándolo. Es decir, yo no solo vivo para Cristo, sino dejé de vivir para mí, porque vivo para mi familia. No vivo para hacerme feliz yo, ni para yo realizarme o reinventarme, como es una palabra hoy tan famosa, este eufemismo, reinventarte, que depende de quién la use, significa una cosa u otra, significa cambiar de pareja, significa hacer cualquier cosa. No, no, no. Con Dios, ahora debemos hacer feliz a mi prójimo, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice la Biblia, te amará a vos y amarás a tu prójimo. Tenés que amarlo a él. ¿Cuál es el espejo en que se refleja? Según yo me amo a mí mismo. Pero cuidado que ese amor, un amor egoísta, no es un amor para satisfacer mis deseos y mi felicidad, porque con mi felicidad que hago infeliz a otro, sino que mi felicidad es ver que otros son felices conmigo. Mi felicidad es cuando ayudo a otros, no cuando me ayudan a mí. Mi felicidad es ver la bendición de Dios sobre otros, no sobre mí mismo. Si yo hago eso, espero recompensas de los demás. Pero si yo no espero nada de nadie, soy feliz cuando veo que mi trabajo ha hecho feliz y ha tenido el gozo del Espíritu Santo a otras personas. Por eso la obediencia protege. Y en Éxodo 4, 24, 26, refiriendo el mismo pasaje para poder hablarte de las lecciones en la escuela de Dios, al menos 5 lecciones, dice así: en el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar a pasar la noche. Allí Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés. Pero Séfora, su esposa, tomó un cuchillo de piedra
y circuncidó a su hijo. Luego, con el pedazo de piel que le cortó al hijo, le tocó los pies a Moisés y le dijo: ahora eres esposo de sangre para mí, con la sangre de mi hijo quedas protegido. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión del hijo que tenía Moisés con Séfora. Después de ese incidente o de ese hecho, el Señor le dejó en paz a Moisés y dejó con vida a Moisés, no lo mató. ¿Por qué? Porque la obediencia protege. Si bien te adelanto, ya la circuncisión venía de Abraham. Ese niño no estaba circuncidado. ¿Cómo Moisés podía entrar en pacto con su familia, con Dios, en desobediencia? ¿Cómo podía alabar, servir, obedecer a Dios, vivir con Dios si no cumplía con lo que Dios pedía? Y una de las cosas que Dios pedía es: circuncidarás a los varones. Y no estaba. Bueno, pero había ocasión, ¿no? Había una situación que vamos a ver acá en estas lecciones en donde Moisés no vivía esta realidad, porque primero pasó por Egipto, hijo de la hija de Faraón, luego huye matando, asesinando, matando a alguien, huye al desierto, muchos años después trabajando, olvidándose, no había una clara enseñanza de Dios, el pueblo en Egipto se había olvidado de Dios y hasta adoraba a los dioses de Egipto, muchos de ellos. Entonces no sabía mucho del tema, pero recordemos también que Séfora era hija del sacerdote de Madián, descendiente de los ismaelitas, el otro hijo que venía de Abraham, por lo tanto conocía de la circuncisión que pidió su padre Abraham, porque tanto ismaelitas como los judíos, es decir, los árabes como los judíos, son descendientes del mismo padre Abraham. Y conocía esta verdad de la circuncisión. Creo yo que si los árabes, como ahora hay un pacto entre árabes y judíos, entendieran que viene del mismo padre, se terminaría la disputa de rechazarse el uno al otro, y tanto uno a otro adorarían primeramente a Jehová y luego a Jesús, que es el Mesías, o el ungido, el Cristo. En Números 12:7 y otro pasaje habla de lo que hace sobre la vida de una persona cuando pasa por la escuela del Espíritu. En Números 12:7 habla de Moisés y dice: mi siervo Moisés, fiel en toda mi casa. Una de las consecuencias de pasar por la escuela de Dios es que nos volvemos fieles, nos volvemos personas que no tenemos sorpresas en nuestra conducta. Las personas nos ven y saben que somos confiables, que somos leales, que tenemos palabra, que lo que decimos lo vamos a mantener a una costa de nuestra vida, a una costa de que traiga pérdidas a nuestra vida. Muchas veces he perdido por obedecer a Dios y no me ha importado, porque lo importante es ser fiel a Dios en toda su casa. Lo segundo que hace pasar por la escuela de Dios es que somos ejemplos para los demás. En Josué capítulo 1:1, Dios elige a Josué como sucesor de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue un fiel ejemplo para Josué. En donde iba Moisés, iba Josué. Cuando Moisés oraba, Josué oraba. Cuando Moisés adoraba, Josué adoraba. Cuando Moisés mandaba hacer algo, Josué era fiel a lo que Moisés le decía. Es decir, Moisés le demostró fidelidad, le mostró obediencia, le mostró entrega, y como un gran ejemplo por haber pasado por la escuela de Dios, Josué tomó todo ese espíritu, ese ejemplo, y comenzó entonces, de esa manera, a ser el que sucedió a Moisés después de que Moisés se lo llevara al Señor. Lo tercero que aparece por pasar por la escuela de Dios está en el Salmo 106, 23. Es que uno se vuelve un fiel intercesor por las ovejas de Dios y por el reino de Dios. Dice en el Salmo 106, 23, y tan enojado se puso Dios, escuchen, tan enojado se puso Dios que quiso destruirlos, pero Moisés, su elegido, intervino en favor de ellos y calmó el enojo de Dios
para que no lo destruyera. Vemos que la escuela de Dios te trae fidelidad, te hace un buen ejemplo para los demás, y que además de esto, vemos que nos volvemos personas intercesoras, personas buscadoras de Dios, a solas, a escondida. Muchos nunca sabrán, nunca oirán nuestras oraciones, pero el nombre de ellos estará en nuestra boca delante del Señor. Y recibirán beneficio que no nos agradecerán a nosotros, y muchas veces ni siquiera a Dios. Pero Dios sabrá que hubo alguien fiel que intercedió por ellos, y está escrito en sus libros de memoria. Y aunque no le dieron la gloria a Dios, ni las gracias, ni la honra al profeta o al pastor, Dios en su bondad y misericordia valoró. Muchas veces se ve esto, se ve gente que pide oración, y cuando recibe el milagro, ¿sabe lo que pasa? Ya va dando testimonio de cualquier tipo de enfermedad, ni de las actuales, de las plagas, porque nos llaman por la televisión, nos llaman de toda Argentina. Y se recibe el milagro las personas. ¿Y qué dice después? Gracias al Señor, Dios escuchó mi oración, dice, la oración de ellos. ¿Y la oración nuestra dónde quedó? Y dice, gracias a mi marido, gracias a mi mujer, Pero si vos pediste oración a los pastores, ¿cómo? Qué triste esa deshonra. Pero no obstante, cuando uno pasó por la escuela de Dios, es fiel, es ejemplo y es intercesor, aunque no le devuelvan bien por ese bien que ha hecho. Moisés para esto tuvo que pasar primeramente 40 años en Egipto, aprendiendo a ser alguien. Pasó 40 años en el desierto aprendiendo a ser alguien. ¿Por qué? Allí Moisés aprendió letras, aprendió estrategias de guerra, era el general de ejército de Faraón, el más poderoso del mundo. Aprendió a escribir, aprendió a leer, aprendió cultura, aprendió estrategia, aprendió edificación. Por eso era un hombre muy preparado en toda la letra que había allí. En Egipto, Dios lo preparó para que él sea alguien, a pesar de que quisieron asesinarlo y en una canastita con brea lo pusieron en medio de enormes cocodrilos de más de 6 metros de largo, enorme, lo más grande de la tierra allí, esos cocodrilos. No lo devoraron hasta que la hija de Faraón lo vio y siendo estéril, prohijó y lo crió como su hijo. Así que en Egipto pasó 40 años siendo alguien. Dios utilizó, pero luego pasó 40 años en el desierto aprendiendo a ser, escuche, nadie. En Egipto 40 años aprendiendo a ser alguien. En el desierto 40 años aprendiendo a ser nadie. Era nadie. Nadie lo conocía. Si lo que conoció luego su suegro Jetro, que él era un homicida, que huyó de Egipto, que lo buscaban para matarlo, y Dios lo guardó 40 años y se hizo nadie. Solo un pastor solitario, cuidando, hablando de las ovejas. Todo lo que aprendió a escribir, a leer, las estrategias, nada le servía. Solo tenía que cuidar ovejas. Pero también estos 40 años en el desierto le enseñaron con Dios, escuche bien, ahora a ser alguien. En Egipto, 40 años a ser alguien con el mundo. En el desierto, 40 años a ser nadie en medio de las ovejas. Pero también en esos 40 años, con Dios, luego, él sería alguien. Y ahora sí, a los 80, pasando esos 80 años de edad, él comenzaba una historia para el mundo y para un pueblo de Dios extraordinario, por los siglos de los siglos, de señales, milagros, prodigios, acontecimientos tremendos de Dios, pan del cielo, mares que se abrían, enemigos que eran vencidos, carne, agua de la roca, milagros, milagros, milagros tras milagros, por la gloria del Señor, y el mundo entero hoy lee de las proezas de aquel que primero fue alguien en el mundo, fue nadie en el desierto, y con Dios se volvió el profeta Moisés, un hombre de Dios.
Eso Dios tiene para nosotros. En la escuela, pasar por la escuela de Dios, queriendo ser como Dios, viviendo como Dios, sirviendo a Dios, Dios te puede hacer alguien. Dios te puede sacar de ese desierto del medio solo del trabajo que haces en las ovejas y llevarte y levantarte para que seas alguien y demostrar a todo el mundo que en las manos de Dios, el barro en las manos del alfarero puede hacerse una vasija de gloria, una vasija de unción, una vasija de poder. Quizá nunca pensaste, ¿y qué voy a hacer? Quizá quisiste viajar por el mundo y no pudiste. Si Dios no viene y nos lleva y llega la vacuna y pasa y se normaliza el mundo, quizás a los mundos que quisiste ir por medio de tu dinero, por medio de tus vacaciones, no lo lograste, pero ahora te levanta Dios y te dice, te envío a predicar a las naciones de la tierra. Te envío a llevar mi palabra a los lejos. Yo nunca pensé, trabajando en el campo, primero de chico, siendo nadie, que Dios me llevara a tantas naciones de la tierra a predicar, que estuvieran tantas televisiones del mundo, delante de gobernantes, diputados, senadores, gente de poder, yo poniendo mis manos sobre ellos. Nunca pensé que podía poner una mano sobre un muerto y haber puesto mi mano o por teléfono los muertos resucitar. Nunca pensé poner la mano sobre un paralítico que camine. Nunca pensé que poner manos sobre un ciego y sordos mudos. Cuando puse mis manos, oyeron y vieron, y cáncer, y sidas, y lepra, y cuantas enfermedades para la gloria del Señor. Nunca pensé, porque Dios puede hacer algo grande de lo que hoy son nadie, de aquellos desechados, aquellos perdidos. Puede levantarles como vasijas de gloria, como vasijas de poder, como vasijas llenas del Espíritu Santo. En Éxodo 3:1, como leímos, encontramos allí una primera lección, la lección para los discípulos, una lección para los discípulos. En Génesis 46:34 encontramos allí que dice que los pastores de ovejas eran abominación, maldición para los judíos, porque ellos criaban vacas. Así que no podía entrar un pastor de oveja. Y Moisés, siendo el general del ejército y habiendo ganado batalla y cuantas cosas, ahora se había vuelto un general de ovejitas, animalitos. Y en esa condición, como maldición ahora, antes como bendición para Egipto, ahora como maldición para Egipto, vuelve y dice, Dios me manda a sacar a mi pueblo. Ahora como pastor de ovejas siendo maldito vuelve, y él estuvo dispuesto, Moisés, a volverse maldición para obedecer a Dios. Pero también encontramos en 1 Corintios 4:13 que el apóstol Pablo también se convierte en lo más bajo del mundo para amar y obedecer a Dios. Es la lección para el discípulo. Siendo alguien, ser nadie. Y siendo nadie, en las manos de Dios, ser alguien. ¿Cuánto entendieron? Digan amén. Nadie, alguien en el mundo, nadie en el desierto, alguien en la mano de Dios. Y de esta manera, dice en 1 Corintios 4:13, Pablo dijo esto, nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como a basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad. Y así hasta el día de hoy es como nos tratan. Es decir, él también siendo alguien en el mundo y en la religión, fariseo de fariseo, de nacionalidad romano, de nacionalidad judío, enseñado a los pies de Gamaliel, el maestro más grande que existió en la época que vivió Pablo, uno de los más importantes, formando parte del Sanedrín, uno de los 50 más importantes que gobernaban la nación en leyes, en religión, siendo alguien, él dijo, lo he tenido todo por basura. Y ahora yo me he vuelto nadie para ser alguien en las manos del Dios vivo. Qué tremenda lección. Pero bueno, tengo que continuar porque el tiempo avanza. La segunda lección es del lugar desolado. Encontramos en Éxodo 3:1 que Moisés caminaba y en ese lugar desolado
había algo y no estaba tan desolado el lugar. Estaba el monte de Dios, Horeb. Horeb, el monte de Dios. En el medio de la desolación, el calor, el fuego, las serpientes, los escorpiones, enemigos del desierto que podían matar, las ovejas, leones. En el medio de esa maldad, ese calor y ese frío en la noche, había algo y alguien en ese algo, Dios en el monte Horeb. Y en medio de la soledad, Dios se hará presente en el monte Horeb. Cuando piensas que estás por acabar así, siendo nada, siendo nadie, te aseguro que arderá una zarza en el monte para ti. Te aseguro que Dios encenderá un árbol espinoso, un arbusto espinoso, y no se va a consumir hasta llamar tu atención. Dios gritará a través de la red, a través del canal de YouTube, a través de una predicación, a través de la Biblia, a través de un servidor de Dios, gritará diciendo: estoy encendido para ti, hasta que tú le aceptes como Señor y Salvador y te conviertas en un hijo de Dios, hasta que te vuelvas de tus pecados, hasta que le sirvas. No se cansará de decirte: aquí estoy yo en medio de tu desolación, en medio de la soledad, estoy encendido para ti. Mírame, ven hacia mí, ven, acércate y conviértete para que no mueras y te salves. Y así, en medio de la soledad, Moisés se encuentra con el monte. La soledad, lo desolado, hace que miremos a Dios. Quizás estás desolado en tu ministerio, estás sin fruto, estás solo entreteniendo a la gente que está a tu cargo. Quizás estás en este momento solo pensando en las redes, entreteniéndote con dibujitos, con caritas, con mensajitos, y ni siquiera un versículo bíblico compartes. Quizás hasta que comparte un versículo bíblico y te habla de Dios, te enojas y te molesta. Ah, qué fanático, qué místico. ¿Y tú sirves a Dios? ¿Y tú dices que eres pastor o que eres hermano en Cristo? Pues te deben molestar imágenes que a veces deben correr en el medio cristiano, imágenes paganas del mismo Hitler, imágenes de la televisión que no son para los cristianos y no tienen miedo ni vergüenza, los chistes. ¡Qué tristeza! Esto va para los que son del pueblo de Dios. Conságrate, santifícate, porque Cristo viene, porque Cristo está presente. Sigue ardiendo para decirte en la tercera lección de la zarza ardiendo en Éxodo 3, 2 al 3, encontramos que estaba escondida en Dios esa zarza espinosa. Y esa zarza ardiendo le estaba pidiendo en este momento que se acercara. Acércate, porque en el medio de la zarza está escondido Dios. No es un fuego, no es un truco publicitario, no es satánico, no es casualidad, no es una visión, no es un problema de enfermedad que te hace ver eso, sino que es la vida de Dios ardiendo en el medio de las espinas, diciéndote: aun las espinas que te hieren, yo las consumo en mi zarza. Esa zarza espinosa ahora se había vuelto un elemento santo, sagrado, ungido, lleno del poder y del fuego, en donde el ángel de Jehová hablaba por medio del Espíritu Santo y le dijo: Moisés, Moisés. Allí está en tu casa, allí está en tu cuarto. Pero deja de lado la carne. Deja de lado a los cristianos, les digo, dejen de lado de vivir como si no fueran cristianos. Cambien su humor, cambien su carácter. No lastimen a los demás, no cansen a los demás. Llega hora de ser o no ser cristiano. Decídete en el nombre de Jesús. ¿Quién quiere ser? Si Jehová es Dios, dijo el profeta Elías, seguidle. Si los Baales o el mundo te gusta más, ándate al mundo, pero decidite. No podemos claudicar entre dos pensamientos. No podemos andar entre hoy me levanto carnal y mañana espiritual. Hoy soy social, mañana antisocial. Hoy hago felices a los demás, mañana los hago infelices.
Hoy obedezco, mañana desobedezco, hoy cumplo, mañana incumplo. No se puede andar a media, soy o no soy. Dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo soy todo de Cristo. Aleluya. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Señor, porque no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque Él murió por mis pecados y yo he muerto y estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Gloria a Dios. Así que esta zarza ardiendo demuestra que Dios está escondido en la zarza. Que Dios está escondido en el mensaje que escucha, en la palabra que escucha a través de este pastor, de este profeta. Estás escuchando esta palabra. Dios está escondido en estas palabras que oyes. Dios está escondido en este mensaje que estás escuchando. Dios está escondido en esta red ahora. Te está hablando, está ardiendo para ti. Pero la cuarta lección que quiero decirte es de los pies descalzos. Dice en Éxodo 3, 4, 6 también que le gritó Dios. ¿Escuchamos? No es que le susurró, dijo, Moisés, Moisés. Así nos grita Dios del cielo. Así nos grita Dios para que nuestro ministerio y que nuestras vidas, nuestras almas se santifiquen y hagamos morir las obras de la carne. Así nos grita el Señor desde el cielo, vuélvete a mí, que yo me volveré a ti. Desde el cielo Él nos grita, búscame y vivirás. Desde el cielo como trompeta, como el grito del shofar, está sonando y está diciendo, si vienes a mí, yo no te echo fuera, mi sangre te limpiará de todo pecado. La lección de los pies descalzos, en donde Dios grita y dice, quítate los calzados, porque este lugar es tierra santa. ¿Sabe qué es esto? Esto es santidad a Jehová, santidad a Jesús, santidad a Dios. Pero no solo santidad, porque el que santifica es Dios. Pero para que Dios pueda santificarme, Dios necesita algo, que yo y ustedes nos consagremos a Dios. Consagrarme es estar dispuesto a abandonar la vida, el pecado, a abandonar las malas conductas, el mal carácter, las cosas que están mal. Estoy decidido a dejar todo eso. No se puede vivir a media. A mí no me gusta vivir a media. Prefiero estar solo que vivir a media. A mí no me gusta ser un hipócrita que hable una cosa y vivir otra. No me gusta. Yo me molesto enseguida cuando alguien se porta mal. ¡Basta! No me gusta. Yo no puedo vivir a media. No sirvo. ¿Soy o no soy? ¿Vivo o muero? Porque Dios demanda de nosotros una rectitud, una perseverancia, una constancia y una posición. Según la posición que ocupo, vivo o muero. Según la posición que yo decido obedecer, me trae vida o muerte. Es decir, ocupo una posición de cristiano o una posición de religioso. Ocupo una posición verdaderamente de hijo de Dios o una posición de ser nieto de Dios. Y Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Así que tenemos que decidir esa santidad, esa consagración, apartarse de las malas amistades, apartarse de los malos programas, apartarse de los malos consejeros, apartarse de cosas que nos quitan la vida espiritual. Mire, te voy a contar una anécdota. Un hombre tenía un canario y este canario cantaba tan hermoso. Todos los oían cantar y hablaban del canario del vecino. Llegando la primavera, este hombre que hacía unos años que tenía este canario lo deleitaba con su canto, dijo, lo voy a sacar a los árboles, porque quizás en los árboles vaya todavía a cantar mejor y más abundante. Siempre lo tuvo adentro. El canario no necesitó de esos árboles. Lo sacó donde estaban los árboles. Colgó el canario y vio que el canario cantó, pero que poco a poco no cantaba y si no pasó algo peor. Que en ese lugar había una multitud de gorriones y los gorriones gorgojeaban con su cántico típico y el canario los oía. Así que de pronto el canario comenzó a gorgojear como los gorriones y perdió el cántico de canario hermoso que tenía. El hombre preocupado fue a ver qué pasaba y volvió a introducir y a meter al canario dentro de la casa. Pero, ¿sabes? Ya era tarde. Ya el canario nunca más volvió a ser lo mismo. Las malas amistades
esos gorriones habían cambiado su cántico y su actitud. Era un canario que ahora se comportaba como gorrión. Ahora, ¿qué enseñanza te deja esto? Esto tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la consagración. Lo que tú hablas, lo que tú miras, lo que tú opinas, de las decisiones que quieres tomar sin Dios, te hacen gorrión y te quitan la vida de canario. Si tienes malos consejeros, pues vivirás como ellos. Dime con quién anda y te diré quién eres. No puedes dar la luz con las tinieblas. Es importante consagrarnos. Es importante volvernos a Dios. Es importante hacer las cosas como Dios dice, no como yo quiero, como yo pienso. No es vivir a media, es vivir o morir. Vivo todo para Dios y muero todo para Cristo. El que murió a media no se irá con Cristo. Pero el que murió con Cristo, aunque suene la trompeta de arrebatamiento, la tumba se abrirá y en los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo importante es vivir al 100%, no siendo infalibles. Seguiremos fallando, pero mi decisión es vivir al 100%. Y cuando me equivoco, voy a restaurar mi camino. Por eso, como en esta época es el Año Nuevo Judío, al menos su lema es enderezar el camino, purificarse, luego en el Yom Kippur. Nosotros somos cristianos. Nosotros festejamos nuestro año nuevo con Cristo, porque para nosotros nuestro Mesías vino, vive y vendrá nuevamente por nosotros. Pero qué bueno es el principio espiritual de ellos, aunque tristemente no crean en Jesús y no puedan ser salvos entonces, porque solo en Jesús hay salvación. Qué triste es ver a personas en Dios y que además hay amigos o familiares que quieren quitar su fe en Dios. Conságrate en esta lección. Bien, vimos lección para el discípulo. No hay que hacerse nada y hasta abominación para servir a Dios. Vimos la lección del lugar desolado, el monte Oreb. Vimos la lección de la zarza ardiendo, Dios en medio de la zarza. Vimos los pies descalzos. Vimos santidad y consagración, pero te quiero dejar una lección más y es la lección del cuchillo afilado. Encontramos y leímos recién en Éxodo 4, 24 al 26, el cuchillo afilado. Encontramos en el cuchillo afilado aquí algo muy importante, que es hacer morir las obras de la carne. Cuando instituyó la circuncisión con Abraham, el Señor, se hizo cuchillo afilado de pedernal, en ese tiempo cuchillos de piedra afilado, cortó el prepucio, parte de la piel, y así, de esta manera, hacían morir las obras de la carne. Ya no eran más del mundo común, ahora eran propiedad de Dios y la señal era la circuncisión en ese momento. Y así, de esta manera, hicieron morir las obras de la carne para comenzar a vivir las obras de Dios, las que Dios le daría y haría. Decían al hacer la circuncisión los padres de ese niño, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa dejaremos de vivir para el mundo, haremos morir las obras del mundo, las obras de la carne, las obras que perecen, y comenzaremos a vivir las obras que nos llevan a la vida eterna, a la salvación con Dios. Aquí encontramos y hemos leído la palabra, como cuando estaba circuncidado el hijo de Moisés, no podía Moisés acercarse a Dios, y ese pecado era un pecado en la vida de Moisés, porque no obedecía al mandato de circuncidar. Y ese pecado a Moisés quiso de que Dios lo iba a matar. No se puede vivir en pecado delante de Dios. Muchas veces yo a veces me he dado cuenta y lloré y aún hablé en mi casa de cómo a veces algún pecado hasta inconsciente, a veces consciente. La televisión nos hace pecar muchas veces, las conversaciones, las opiniones. Y entonces Dios me habló y me dijo, ¿cómo puedes acercarte a un Dios santo en pecado? Nadie que tenga pecado en la vida podrá alabar y exaltar el nombre del Señor. No podrá tener comunión y apartarse. Si no estamos limpios y libres de pecado, es una piedra en medio del río de Dios, que desvía el río de Dios de nuestro corazón y nos volvemos como un desierto seco. Pero cuando nos volvemos a Dios
y nos arrepentimos por gracia del Espíritu Santo, Dios quita esa roca y todo el río de Dios viene a mi corazón. Y comienzo a alabar, dijo Jesús, porque aquel que bebiere de esta agua nunca más volverá a tener sed. Y dice el Señor que cuando nos limpiamos del pecado, de la corrupción y de las mentiras, dice, de tu interior, de mi interior, correrán ríos de agua viva. Ríos que salen del trono de Dios. Ríos que vienen a nuestro corazón. De modo que si hay pecado, te vas a querer levantar a un horario y no vas a poder. Vas a planear orar a tal hora y no vas a poder. Vas a encerrarte y nada te va a salir. No vas a sentir la presencia de Dios. No vas a poder tener comunión con Dios, porque tu carne se está sometiendo, pero tu espíritu y tu alma están resistiendo al Espíritu Santo. Y en la carne puedes rezar, puedes orar como lo hace un budista, un católico apostólico romano, miles y miles de religiones, pero hay algo que no puede en la religión, es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y Dios busca a tales adoradores en espíritu y en verdad. De modo que no es a media, es al 100%. Dios no usa el alcohol al 70, usa el alcohol al 100. No se puede aguar. ¿Somos 100% o no somos del Señor? Pero por último quiero dejarte como un pensamiento, que cuando uno pasa por la escuela de Dios, de la legión del discípulo, del lugar desolado, de la zarza ardiendo, de los pies descalzos, del cuchillo afilado, porque entró en pacto con Dios en una circuncisión ahora en el corazón y en el oído para oír, en el corazón para obedecer, el oído para oír y el cuerpo para hacer la obra de Dios. Entonces viene el llamamiento como vino sobre Moisés. Y el llamamiento de Dios fue cuando vino Dios, Moisés dijo, ¿quién soy yo para hacer esta obra? Y Dios le dijo, yo estaré contigo. Quizás tú digas, ¿cómo yo puedo cambiar a mi casa, a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, sacar el vicio, el endeudamiento, la peste, la enfermedad? ¿Cómo puedo yo hacer esto? Y Dios te dice, tú no puedes, pero yo estaré contigo. Yo estaré contigo. En ese llamado también le dijo, sí, me preguntan por tu nombre. Y Dios le dijo, yo soy el que soy. En un hebreo que es impronunciable porque no tiene vocales. Solo un sonido, así, un sonido que era impronunciable, que se traduce para que podamos entender, yo soy el que soy. Con lo que una palabra Dios le dijo, ¿qué te importa mi nombre? Yo soy el que soy. Y tú sabes quién soy, porque me ves en la zarza. Uno puede sentir en el cuerpo y en la mente, temblar delante de él. Y sabe que eso que está ahí es lo eterno, lo único, y tiene todo el poder, que no lo tiene un presidente, un rey, que no lo tiene una Cámara de Diputados, de senadores, ni tampoco lo tiene la justicia, sino solo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y él dice, en la vida y en la muerte, tiene poder. Yo soy el que soy. Por eso si te preguntan en tu casa, ¿quién te va a ayudar? Tú dile, el yo soy. Jesús de Nazaret, el yo soy, dijo Jesús. Él te ayudará a cambiar tu casa, a cambiar tu vida, tu carácter, alejarte de tu vicio, de tu debilidad, de tus mentiras, y te hará vivir en la verdad. Pero también Moisés, como estaba con problemas para el mandato, para obedecer, porque recuerde, la soledad también había hecho de él que se olvidara de Dios. Y entonces dijo Moisés, cuando Dios le dio el mandato de que vaya a liberar al pueblo, ellos no me creerán. Entonces Dios le dijo, tranquilo, ellos no te van a creer a ti, pero me van a creer a mí, dijo Dios. Y para que entiendas esto, dijo que tiene la mano una vara, tírala al piso. Y la vara se transformó en culebra y Moisés se asustó y corría para que la culebra no le pique. Pero Moisés le dijo, Dios, no tenga miedo, porque mis milagros no matan, mis milagros dan vida. Agárrale de la cola, y cuando le agarró de la cola se volvió vara de nuevo. Dijo, si esto no les alcanza, verán más mi gloria. ¿Qué, Señor? Pon tu mano en tu seno. Y puso así en el seno la mano, sácala. Y la vio completamente llena de lepra. Y se asustó Moisés, leproso como la nieve. Le dijo, vuelve a poner tu mano en el seno. Y pone su mano, sácala.
y la mano le quedó como la de un bebé. Y le dijo Dios, esta es mi gloria. Y si no alcanzan con esta señal, con este milagro, vas a hacer algo extraordinario. Vas a convertir el río Nilo en sangre. ¡Aleluya! Entonces no te creerán a ti, Moisés, me creerán a mí, porque yo soy el que soy. Y Moisés, a pesar de todo eso, no quería entrar, se sentía insignificante. Yo creo que en el corazón de Moisés todavía estaba el temor a Egipto. Soy un asesino y todavía vive. Faraón me conoce. Yo creo que el miedo hizo que él dijera, Señor, yo soy tartamudo, dijo. Entonces Dios le dijo, yo estaré en tu boca, aleluya. No sé hablar, no sé predicar, qué voy a decir, cómo los voy a convencer. No te preocupes, yo estaré en tu boca. Yo seré la palabra y la palabra que sale de mi boca no volverá vacía. Hará todas las cosas para las cuales yo la envié. Y yo la enviaré y la he enviado para sacar ese pueblo de Egipto, para ser libre, porque mi pueblo que adoraba ídolos ahora clama al Dios del cielo y oí su clamor y los he atendido. Aleluya. Gloria a Dios. Por último, hermanos, Moisés ya le dice directamente, tenían miedo de ir a Egipto. Envía a otro, Señor, no a mí. Y Dios ahí sí se enojó. Se enojó con Moisés y le dijo, bien, tú serás mi boca y tu hermano Aarón será el profeta que diga la palabra. Conmigo, dice Dios, no hay excusa. Conmigo nadie puede excusarse. Conmigo harán proezas, porque yo te digo, Moisés, tú no sacarás al pueblo de Egipto, yo lo sacaré. A ti te digo, Moisés, tú no guiarás al pueblo en el desierto, yo los guiaré. A ti te digo, Moisés, tú no vas a introducir al pueblo a la tierra de Canaán, yo los introduciré, porque yo soy el que soy. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Amados, si pasamos por la escuela de Dios, habrá fidelidad en nosotros. Habrá ejemplos que otros quieran imitar de lo que somos, de lo que hablamos, de lo que somos y dirán, yo quiero vivir como tú vives, yo quiero hablar como tú hablas, yo quiero hacer las cosas como tú las haces, siempre te he visto fiel, generoso, guardador, siempre te he visto intercesor, cuidándome, nunca, siempre me has atendido. Seremos ejemplo, porque el que vive las cosas del Señor, todas las cosas le ayudarán a bien. Amén. Vamos a orar por un momento y vamos a terminar con una alabanza al Señor. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te ruego en este momento que el poder del Espíritu Santo, Señor, se extienda sobre la vida de las personas que ahora miran. Estas palabras se vuelven vida, son espíritu vivo que entra a tu mente, a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, a todo tu ser y renueva tu ser y cambia tu vida. Y decimos desde adentro, ven Espíritu Santo, ven, lléname de ti. Y decimos en este momento, ven Señor Jesús a arrebatar. Esperamos la parusia, esperamos Señor este arrebatamiento. Llévanos Dios, ven en las nubes. Y estamos aquí clamando y diciendo, tú eres nuestro guardador. Tú eres el que nos ha sanado por tu llaga. Tú eres nuestro protector. Tú haces que todas las cosas nos ayuden a bien. Alabado sea Dios. Se rompan los espíritus de enfermedad en los hogares ahora. Se quiebre todo poder del diablo, del enemigo ahora. Pestes, plagas, endeudamiento, séquense en el nombre de Jesús y venga el cambio, la bendición de Dios sobre tu vida ahora, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu casa, sobre tu ministerio, ahora, en el nombre de Jesús. Venga el poder del cielo ahora, derrámese la gloria del Señor, derrámese la gloria del Señor. Ahí está moviéndose el Espíritu Santo, ahí está, recibe el milagro ahora, recibe la sanidad, recibe la transformación ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Ramayakata Sharramarabakana Rabarasea. Aleluya.
Recibe llenamiento. Si no podías orar, recibe espíritu de oración. Si no podías apartarte, recibe el espíritu para apartarte a buscar el rostro de Dios, a leer la palabra. Recibe la unción, recibe fuego de la zarza, un fuego que dice, te puedo dar un nuevo comienzo, puedo hacer que empieces de nuevo, yo no te condeno, ven a mí, no te echo fuera, acércate y te transformaré, toma mi mano y te sacaré del pozo, ven, aunque tu pecado sea grande, te lo perdonaré, acércate a mí, porque yo me acercaré a ti, ven a mí y abrázame, porque mis brazos están extendidos, acércate. Y te liberaré de las cadenas del fracaso, la cadena de la angustia, de la opresión, de la enfermedad, de la perturbación, del temor. Y te rodearé de lazos de bien. Y todo el bien y la misericordia